En la llanura de Magnesia, un ejército de 70,000 hombres y 54 elefantes de guerra, el orgullo del Oriente, fue borrado del mapa por una fuerza que era la mitad de su tamaño. El rey huyó, su imperio quedó mutilado para siempre, y el poder de Roma se volvió imparable. ¿Cómo pudo el gran imperio Seleucida, heredero de Alejandro y aconsejado por el legendario Aníbal, sufrir una catástrofe tan absoluta a manos de los advenedizos latinos? La respuesta no se encuentra únicamente en el barro y la sangre de aquel día de diciembre, sino en una cadena de ambiciones, miedos y errores estratégicos que comenzaron años antes, cuando dos mundos en expansión se encontraron en un curso de colisión inevitable. El mundo mediterráneo a finales del siglo XIII, antes de Cristo, era un tablero de ajedrez de imperios. En el oeste, una potencia emergía con una ferocidad y una organización nunca vistas. Roma, la ciudad del Tíber, había nacido modestamente en la península de los Apeninos en el 753 a.C., gobernada primero por reyes, antes de transformarse en una república en el 509 a.C. Su expansión inicial fue un proceso lento y laborioso, una lucha constante contra sus vecinos latinos, etruscos y samnitas. Pero para el siglo XIII a.C., su dominio sobre la península era casi total. Fue entonces cuando la República enfrentó su primer gran desafío existencial: Cartago. Dos guerras, de una brutalidad y una escala que el mundo apenas había conocido, conocidas más tarde como las Guerras Púnicas, enfrentaron a estas dos potencias por el control del Mediterráneo central y occidental. A pesar de reveses devastadores, como la aniquilación de ejércitos enteros y la presencia del genio militar Aníbal en suelo itálico, Roma se negó a ceder. Su tenacidad, su inagotable reserva de hombres y su voluntad de hierro la llevaron a la victoria en ambos conflictos. Para el final de la Segunda Guerra Púnica en 201 a.C., Cartago estaba rota y Roma se erigía como la fuerza indiscutible de la región. Su apetito, sin embargo, no estaba saciado. La conquista se había convertido en el motor de su economía y su política. Mientras Roma consolidaba su poder, el este vivía a la sombra de otro conquistador, Alejandro Magno. A su muerte, su vasto imperio se fragmentó entre sus generales, los diádocos, quienes forjaron reinos helenísticos que compitieron y lucharon durante más de un siglo. De entre estos reinos sucesores, uno de los más grandes y poderosos fue el fundado por Seleuco, el imperio Seleucida. En su apogeo, este reino se extendía desde las costas de Anatolia y el Levante en el oeste hasta las fronteras de la India en el este, un mosaico de pueblos, culturas y riquezas. Sin embargo, el poder seleucida había mermado. Revueltas internas y guerras con otros reinos helenísticos, como el Egipto ptolemaico, habían debilitado su control sobre las satrapías más lejanas. Aquí es donde nuestros dos mundos comienzan a tocarse. La conquista romana había avanzado de forma implacable, y al moverse hacia el Mediterráneo oriental, un enfrentamiento con el mundo griego se hizo inevitable. Roma encontró su excusa para intervenir cuando Filipo V de Macedonia, otro rey helenístico, cometió el error de aliarse con Cartago durante la Segunda Guerra Púnica. Para Roma, esto fue una traición que no podía quedar sin respuesta. Una vez Cartago fue derrotada, las legiones se volvieron hacia el este. La Segunda Guerra Macedónica fue breve y decisiva. En la batalla de Cinocéfalas, la flexible legión romana demostró su superioridad táctica sobre la más rígida falange macedonia. Tras derrotar a Filipo, los romanos hicieron una declaración que asombró al mundo griego. Proclamaron la libertad de los griegos, anunciando que todas las ciudades-estado serían autónomas y que las fuerzas romanas se retirarían. Para una república conocida por conquistar y someter, era una jugada política magistral. Roma se presentaba no como una conquistadora, sino como una liberadora, asegurando su flanco oriental con una red de estados amigos
en lugar de una costosa ocupación directa. Pero la naturaleza y la geopolítica aborrecen el vacío. La retirada romana de Grecia dejó un vacío de poder que un nuevo y ambicioso gobernante seleucida estaba más que dispuesto a llenar. En el 223 a.C. ascendió al trono un rey que se haría llamar Antíoco III el Grande. Y era, en efecto, un hombre de grandes ambiciones. Pasó las primeras 2 décadas de su reinado reconsolidando su imperio, sofocando revueltas y expandiendo sus fronteras en el este. En el 203 a.C., sintiéndose seguro, Antíoco firmó una alianza secreta con Filipo V de Macedonia para repartirse las posesiones del debilitado Egipto tolemaico. Sin embargo, Antíoco demostró ser un aliado poco fiable. En lugar de ayudar a Filipo contra los romanos durante la Segunda Guerra Macedónica, se concentró en sus propias conquistas, tomando territorios en Siria y Asia Menor. Fue un cálculo a corto plazo que tendría consecuencias nefastas. Al permitir que Roma desmantelara a su aliado macedonio, se quedó solo para enfrentar a la República. La situación se volvió aún más volátil con la llegada de una figura legendaria a la corte de Antíoco en Éfeso, Aníbal Barca. El general cartaginés, el hombre que había hecho temblar a Roma hasta sus famosos cimientos, había sido exiliado de su ciudad natal por la influencia romana. Ahora, ofrecía su genio militar al único poder en el mundo que aún podía desafiar a la República. La presencia de Aníbal era un veneno en las relaciones romano-seleucidas. Susurró en el oído del rey, avivando su ambición y su resentimiento, instándolo a la guerra contra su enemigo mortal. Le habló de las debilidades de Roma, de la necesidad de llevar la guerra a Italia, de la posibilidad de forjar una gran coalición antirromana. El pretexto para la guerra no tardó en llegar. La Liga Etolia, una confederación de ciudades en el centro de Grecia, había sido aliada de Roma en la guerra contra Macedonia. Sin embargo, se sintieron traicionados en el reparto del botín y desconfiaban profundamente de la creciente influencia romana, a la que veían como una nueva forma de dominación bajo un velo de libertad. Los etolios, sintiéndose marginados y temerosos, buscaron un nuevo protector. En el 192 a.C., enviaron una invitación formal a Antíoco III, aclamándolo como el libertador que liberaría a Grecia de las cadenas latinas. Para Antíoco, aconsejado por Aníbal, y viendo la oportunidad de explotar el descontento griego, la invitación era irresistible. La guerra, que había estado gestándose durante años en las cortes y cancillerías, estaba a punto de estallar en los campos de batalla. El choque de mundos era inminente. En el otoño de 192 a.C., Antíoco III cruzó el Helesponto, el estrecho que separa Asia de Europa, y desembarcó en Grecia con un ejército de avanzada. Eran apenas 10.000 infantes y 500 jinetes, una fuerza modesta, pero él esperaba que su llegada incitara a una rebelión generalizada contra Roma. Avanzó a través de Tesalia, una región clave en el norte de Grecia, y puso sitio a la importante ciudad de Larisa. La noticia de su llegada corrió como la pólvora. Roma, que nunca subestimaba una amenaza, reaccionó con celeridad. Sus diplomáticos trabajaron febrilmente para mantener a las potencias griegas clave, como Macedonia y la Liga Aquea, fuera del conflicto, recordándoles la libertad que Roma les había otorgado y las consecuencias de desafiarla. Al mismo tiempo, las legiones que ya estaban estacionadas en Grecia bajo el mando del propretor Apio Claudio, comenzaron a moverse hacia el norte, hacia Tesalia. Aquí ocurrió el primer error fatal de Antíoco, un momento de vacilación que cambiaría el curso de la guerra. El rey Seleucida no era consciente de cuán débiles eran en realidad las fuerzas romanas en la zona en ese momento. Cuando una pequeña fuerza de vanguardia romana, apenas un destacamento, se aproximó a su campamento cerca de Larisa, Antíoco fue presa del pánico. En lugar de enfrentarse a ellos, o de usar su superioridad numérica local para aplastarlos
y ganar una victoria propagandística temprana, ordenó una retirada inmediata. Abandonó el asedio de Larisa y se replegó con todo su ejército a la isla de Eubea, frente a la costa oriental de Grecia para pasar allí el invierno. Fue una decisión desastrosa. Antíoco había cedido la iniciativa por completo. Aquel invierno en Eubea fue un período de inacción y complacencia, mientras Roma actuaba con una eficiencia implacable. La pausa le dio a la República el tiempo que necesitaba desesperadamente para movilizar sus recursos. Durante los meses de invierno y la primavera de 191 a.C., un enorme ejército consular fue reclutado y equipado. Más de 20.000 legionarios y tropas aliadas itálicas, junto con caballería y elefantes, fueron transportados a través del Adriático desde el puerto de Brundisium hasta Apolonia, en la costa de Iliria. El cónsul Manio Acilio Glabrión asumió el mando supremo. La situación de Antíoco se había vuelto repentinamente precaria. Todavía tenía solo a sus 10.000 hombres en Grecia, ya que la mayor parte de su ejército imperial permanecía en Asia. Ahora se enfrentaba a una fuerza romana que lo superaba en número en una proporción de 3 o 4 a 1. Incluso en esta situación desesperada, Antíoco todavía tenía opciones. Su flota controlaba el mar Egeo. Podría haber usado su dominio naval para evacuar a su ejército de Grecia y regresar a Asia, consolidar sus fuerzas y prepararse para defender su propio territorio. Aníbal seguramente le habría aconsejado una retirada estratégica. Pero Antíoco, quizás por orgullo o por subestimar la determinación romana, tomó otra decisión fatal. Decidió quedarse y luchar. Eligió hacer su defensa en un lugar cargado de leyenda y significado, el Paso de las Termópilas. Era el mismo lugar donde, 3 siglos antes, un pequeño contingente de espartanos liderados por el rey Leónidas había resistido heroicamente al vasto ejército persa de Jerjes. Antíoco creía que la geografía jugaría a su favor. El Paso de las Termópilas era un desfiladero largo y estrecho, flanqueado por un lado por el mar y por el otro por acantilados y marismas intransitables. En un frente tan angosto, la superioridad numérica romana se vería neutralizada. Su falange seleucida, una formación de piqueros virtualmente impenetrable desde el frente, podría detener a las legiones indefinidamente. Sin embargo, Antíoco conocía la historia. Y sabía que los espartanos no habían sido derrotados por un ataque frontal, sino porque los persas habían encontrado un sendero de montaña que les permitió flanquear la posición griega. Consciente de este peligro, Antíoco tomó precauciones. Identificó 2 de estos senderos y apostó a sus aliados de la Liga Etolia, unos pocos miles de hombres, para que bloquearan estos pasajes cruciales. Con su frente asegurado por la falange y sus flancos vigilados por los etolios, Antíoco se sentía seguro. Esperaría allí la llegada de refuerzos desde Asia. Cuando el cónsul Manio Acilio Glabrión llegó con su ejército, evaluó la formidable posición defensiva de Antíoco. En lugar de ordenar un suicida asalto frontal masivo, Glabrión replicó la antigua estrategia persa. Ordenó a 2 de sus tribunos militares más capaces, Marco Porcio Catón, el futuro censor, y Lucio Valerio Flaco, que tomaran un contingente de tropas cada uno y atacaran los pasos de montaña defendidos por los etolios. Mientras tanto, el ejército principal romano comenzaría un ataque frontal limitado para fijar a la falange seleucida en su posición. La batalla comenzó. Tal como Antíoco había previsto, sus falangitas, con sus largas zarizas de más de 5 metros, eran un muro de acero. Los legionarios romanos cargaron con su ímpetu característico, arrojando sus pesadas jabalinas, los pila, antes de chocar con sus espadas, los gladios. Pero no pudieron romper la formación. La falange se mantuvo firme, una máquina de matar disciplinada que repelía cada asalto, empujando a los legionarios hacia atrás una y otra vez. Desde su posición,
Antíoco debió sentir una oleada de confianza. Su plan estaba funcionando. Pero en las alturas, la batalla por los flancos estaba tomando un rumbo diferente. El ataque de uno de los tribunos romanos fracasó, pero el segundo grupo, liderado por el implacable Catón, encontró una resistencia etolia menos decidida. Tras una dura lucha en el terreno escarpado, los romanos lograron abrumar a los defensores etolios. De repente, tanto los legionarios que luchaban en el paso como los falangitas seleucidas vieron una escena que heló la sangre de estos últimos. Los soldados etolios comenzaban a huir en desorden por las laderas de la montaña, perseguidos de cerca por la fuerza de flanqueo romana. El pánico es un contagio rápido y letal en cualquier ejército. Al ver que estaban a punto de ser rodeados, la férrea disciplina de la falange seleucida se quebró. La formación se deshizo mientras los hombres, atrapados en el estrecho paso, intentaban huir para salvar la vida. Fue una retirada caótica que rápidamente se convirtió en una masacre. Los legionarios romanos, ahora sin oposición frontal, se abalanzaron sobre ellos. La caballería romana, que había estado esperando su oportunidad, cargó contra los flancos expuestos. El ejército de Antíoco en Grecia fue prácticamente aniquilado. Casi todos sus hombres fueron asesinados o capturados. El propio rey, al primer signo de que la batalla estaba perdida, no se quedó a luchar. Huyó con su guardia personal, galopando de vuelta a la costa y embarcando apresuradamente hacia Eubea, y de allí a Éfeso, en Asia Menor. La primera fase de la guerra había terminado en un desastre total para él. La derrota en las Termópilas fue un golpe devastador, no solo militar, sino también diplomático. El aura de invencibilidad de Antíoco se hizo añicos. Los etolios, abandonados y derrotados, se apresuraron a pedir una paz por separado con Roma, dejando a su antiguo libertador completamente aislado en Grecia. Más importante aún, las potencias navales del Egeo, la rica ciudad-estado de Pérgamo y la República de Rodas, que hasta entonces se habían mantenido cautelosas, vieron hacia dónde soplaba el viento. Declararon la guerra a Antíoco y aliaron sus poderosas flotas con la de Roma. Este cambio en el equilibrio naval fue absolutamente crucial. La superioridad naval seleucida, la única ventaja estratégica que le quedaba a Antíoco, se evaporó de la noche a la mañana. Antíoco, de vuelta en Éfeso, intentó desesperadamente recuperar la iniciativa en el mar. Reunió su flota, pero la combinación de las tácticas romanas y la experiencia marítima de los rodios resultó ser letal. En una serie de enfrentamientos navales, la flota seleucida sufrió derrotas aplastantes. La batalla del Eurimedonte, y sobre todo la batalla de Mioneso, donde la flota aliada romano-rodia aniquiló a las naves seleucidas, fueron decisivas. Estas victorias navales negaron por completo la capacidad de Antíoco para amenazar Grecia o Italia. Aún más importante, abrieron el camino para Roma. Con el control de los mares, los romanos y sus aliados ahora tenían la iniciativa total para lanzar una contraofensiva y llevar la guerra al propio territorio de Antíoco, Asia Menor. En el año 190 a.C., Roma nombró a un nuevo cónsul para liderar la invasión, Lucio Cornelio Escipión. No era un general de renombre por sí mismo, pero su hermano mayor, que lo acompañaba como legado, un consejero de alto rango, sí lo era. Era Publio Cornelio Escipión, el hombre que había derrotado a Aníbal en Sama, y que pasaría a la historia como Escipión el africano. Su presencia aseguraba que la campaña sería dirigida con la máxima habilidad estratégica. El ejército romano, ahora reforzado y confiado, emprendió una larga marcha por tierra, cruzando Macedonia y Tracia sin oposición, y se preparó para cruzar el Helesponto hacia Asia. Antíoco III, viendo a las legiones a las puertas de su imperio, intentó una última vez la vía diplomática. Envió emisarios al campamento romano intentando negociar una paz.
Pero los romanos, oliendo la victoria total, no estaban de humor para compromisos. Sus demandas eran duras y humillantes. Antíoco debía abandonar todas sus posesiones en Asia Menor al norte de los montes Tauro, pagar una indemnización de guerra masiva y entregar a Aníbal Barca. Para Antíoco, aceptar estos términos significaría la ruina de su imperio y de su prestigio. Eran demasiado altos. No le quedaba otra opción que luchar. El rey Seleucida se retiró lentamente hacia el sureste, reuniendo todas las fuerzas que pudo de las vastas satrapías de su imperio. Desde Babilonia, Media y las regiones orientales, llegaron contingentes de tropas. Logró reunir un ejército inmenso, una fuerza formidable que reflejaba la diversidad de su reino. Finalmente, estableció su campamento en una amplia llanura cerca de la ciudad de Magnesia ad Sipilum, no lejos de la actual Manisa en Turquía. Allí esperaría el enfrentamiento decisivo. Los romanos, bajo el mando de los hermanos Escipión, continuaron su avance y a mediados de diciembre del 190 a.C., sus avanzadillas avistaron el campamento Seleucida. La batalla final era inminente. Aquí es donde las fuentes antiguas, principalmente los historiadores romanos como Livio y Apiano, nos presentan un cuadro dramático. Afirman que el ejército de Antíoco era gigantesco, con más de 70,000 hombres, incluyendo 12,000 jinetes y, lo más espectacular, 54 elefantes de guerra indios, bestias enormes y acorazadas. En contraste, sitúan el ejército romano y el de sus aliados, un contingente de Pérgamo y pequeños grupos de macedonios y tracios, en unos 30,000 hombres. Esta disparidad, un ejército romano enfrentándose a una fuerza más del doble de grande, hace la subsiguiente victoria romana aún más gloriosa. Sin embargo, como señala el narrador original, esto tiene poco sentido estratégico. Los romanos no estaban siendo forzados a luchar. De hecho, eran ellos quienes buscaban activamente esta batalla decisiva. ¿Por qué un general experimentado como Escipión el africano arriesgaría su ejército en una batalla contra un enemigo tan abrumadoramente superior en número? Los historiadores modernos tienden a ser escépticos y creen que estas cifras fueron exageradas por los romanos para magnificar su victoria. Es más probable que los ejércitos fueran de un tamaño similar, con quizás alrededor de 50,000 hombres por cada bando, aunque los seleucidas probablemente sí tenían una ventaja significativa en caballería y, por supuesto, en elefantes. La mañana del 22 de diciembre del 190 a.C., amaneció fría y húmeda, con una niebla densa que cubría la llanura entre los ríos Frigio y Hermo, donde los dos ejércitos se preparaban para la batalla. La niebla era tan espesa que limitaba la visibilidad, un factor que añadiría confusión al caos inminente. Los generales de ambos bandos desplegaron sus fuerzas, y la composición de los dos ejércitos reflejaba sus distintas filosofías militares. El cónsul romano, Lucio Escipión, aunque nominalmente al mando, probablemente cedió la planificación táctica a su hermano mayor, el africano, y a su otro consejero, Cneo Domicio Aenobarbo. Desplegaron sus legiones de una manera clásica pero efectiva. El centro y el flanco izquierdo del ejército estaban compuestos por la infantería pesada romana y de sus aliados itálicos, el corazón de su poder de combate. Estaban formados en la tradicional triplex acies, triple línea de batalla. En la primera línea, los jóvenes y entusiastas astati. En la segunda, los más experimentados y curtidos príncipes. Y en la tercera, como reserva final, los veteranos de élite, los triari. Unos pocos escuadrones de caballería anclaban el extremo izquierdo. El flanco derecho, sin embargo, era diferente. Estaba formado por las tropas de sus aliados griegos, principalmente del rey Eumenes II de Pérgamo. Consistía en una mezcla de infantería ligera, los ágiles peltastas y una considerable fuerza de caballería pesada. Los romanos también tenían sus propios elefantes, 16 de ellos, capturados a los cartagineses en África,
Pero los generales tomaron la prudente decisión de no usarlos en la línea de batalla principal. Eran elefantes norteafricanos, más pequeños y menos agresivos que los imponentes elefantes indios de Antíoco, y existía el temor de que se asustaran y causaran estragos en sus propias filas. Fueron mantenidos en la retaguardia como reserva. Frente a ellos, Antíoco III desplegó su vasto y heterogéneo ejército. El centro de su línea era su mayor orgullo, 10 unidades de la falange macedonia tradicional, cada una con 1,600 hombres, formando un bosque de zarizas de casi 16,000 piqueros. Entre cada bloque de la falange, Antíoco colocó grupos de sus elefantes de guerra, con la intención de que estas bestias rompieran las líneas romanas y aterrorizaran a los legionarios. A los lados de la falange, desplegó a sus aliados gálatas, feroces guerreros celtas que se habían asentado en el centro de Anatolia. Los flancos de su ejército eran su principal base ofensiva. A cada lado desplegó 4,000 jinetes pesados, una fuerza formidable que incluía a los temidos catafractos, caballería completamente acorazada, tanto el jinete como el caballo, que cargaban como un martillo de hierro. Detrás de cada ala de caballería colocó 16 elefantes más. Para aumentar el caos, Antíoco situó un grupo de carros con guadañas, un arma terrorífica pero a menudo poco fiable, delante de su flanco izquierdo, con la esperanza de que despedazaran las primeras líneas romanas. Ambos ejércitos también tenían miles de tropas ligeras, arqueros, honderos y jabalineros, desplegados al frente para hostigar al enemigo antes del choque principal. Antíoco mismo, confiando en la fuerza de su caballería, tomó el mando personal del ala derecha, mientras que su hijo Seleuco comandaba la izquierda. La batalla comenzó con una carga espectacular y terrorífica. Los carros con guadañas seleucidas del flanco izquierdo se lanzaron al galope hacia el flanco derecho romano, comandado por Eumenes de Pérgamo. Con cuchillas girando en sus ejes, estaban diseñados para sembrar el pánico y la mutilación. Pero Eumenes era un comandante astuto y experimentado. No esperó a recibir la carga. Ordenó a todas sus tropas de proyectiles, arqueros cretenses, honderos y lanzadores de jabalina, que concentraran su fuego no en los aurigas, sino en los caballos. Fue una táctica brillante. Una lluvia de flechas, piedras y jabalinas cayó sobre los animales. Heridos, enloquecidos de dolor y terror, los caballos se desbocaron. En lugar de cargar hacia adelante, dieron media vuelta y se precipitaron en pánico ciego de vuelta hacia sus propias líneas. El resultado fue una catástrofe para el flanco izquierdo seleucida. Los carros descontrolados se estrellaron contra su propia infantería ligera y, lo que es más importante, contra la caballería de camellos árabes situada justo detrás, desordenando toda la formación. El pánico de los caballos se contagió a los camellos y luego a los hombres. Eumenes vio su oportunidad y no la desaprovechó. Antes de que los oficiales seleucidas pudieran restaurar el orden, lanzó a toda su caballería pesada y a sus peltastas a la carga. Chocaron contra los catafractos seleucidas, que ya estaban en completa confusión. La lucha fue breve y brutal. Incapaces de maniobrar o de formar una defensa coherente, los catafractos rompieron filas e intentaron huir, pero fueron rodeados y masacrados hasta el último hombre. En cuestión de minutos, todo el flanco izquierdo del ejército de Antíoco había dejado de existir. Sin embargo, en el otro extremo del campo de batalla, los romanos no lo estaban pasando tan bien. Su flanco izquierdo se enfrentaba al ala derecha seleucida, comandada por el propio rey Antíoco III en persona. Confiado, el rey lanzó a su caballería pesada y a su infantería ligera en un ataque arrollador. El pequeño escuadrón de caballería romana en el extremo del flanco fue fácilmente superado y puesto en fuga. La legión romana que anclaba esa parte de la línea
se encontró de repente con su flanco expuesto y bajo una presión inmensa. Superados en número y atacados por varios lados, los legionarios comenzaron a ceder. La línea se dobló, luego se rompió, y la legión entera se vio forzada a una retirada desesperada, retrocediendo todo el camino hasta el campamento romano fortificado. Fue un momento crítico. Si el campamento caía, el ejército romano se habría partido en dos, y la batalla podría haberse perdido. Aquí, sin embargo, la disciplina romana y la previsión de sus comandantes marcaron la diferencia. Los tribunos y centuriones lograron detener la huida de sus hombres justo a las puertas del campamento. Recibieron el refuerzo de los aliados macedonios y tracios que habían sido apostados precisamente para defender el campamento. Reformaron sus líneas, presentando un muro de escudos y espadas a las exultantes tropas de Antíoco. La infantería ligera seleucida logró irrumpir en partes del campamento, comenzando el saqueo, pero la línea de legionarios veteranos se mantuvo firme. El ataque de Antíoco, que había estado tan cerca del éxito, fue detenido en seco. Pero el ataque del rey, aunque casi exitoso, demostró ser un error táctico monumental, la culminación de todos sus errores anteriores. Al perseguir con todas sus fuerzas al flanco izquierdo romano, Antíoco había descuidado por completo el resto del campo de batalla. Había dejado el centro de su ejército, su preciada falange, sin el apoyo de la caballería en su flanco derecho. Y con el flanco izquierdo ya completamente destruido por la carga de Eumenes, la falange se encontraba ahora terriblemente expuesta, abandonada en el centro del campo, sin protección de caballería en ninguno de sus lados. Los comandantes romanos vieron la oportunidad de oro que Antíoco les había regalado. Mientras el rey estaba empantanado en su ataque infructuoso contra el campamento, los romanos ejecutaron la maniobra que decidiría la batalla. La victoriosa caballería de Eumenes, tras aniquilar el flanco izquierdo seleucida, no persiguió a los fugitivos, sino que giró hacia el interior, cayendo sobre el flanco izquierdo ahora desnudo de la falange. Al mismo tiempo, las legiones del centro romano, que hasta entonces habían mantenido una presión constante sobre el frente de la falange, aumentaron la intensidad de su ataque. Y desde el otro lado, la caballería romana que no había sido rota en el ataque de Antíoco, junto con las tropas que se habían reorganizado, comenzaron a presionar el flanco derecho de la falange. La falange seleucida estaba rodeada. Era una formación diseñada para ser invencible desde el frente, pero era lenta, difícil de maniobrar, y extremadamente vulnerable en los flancos y la retaguardia. Ahora, estaba siendo atacada desde 3 direcciones a la vez. Los legionarios se abalanzaban sobre ellos, esquivando las largas zarizas para llegar al combate cuerpo a cuerpo, donde su gran escudo, scutum, y su corta espada, gladius, eran superiores. La caballería de Pérgamo cargaba contra sus flancos, y los honderos y arqueros romanos lanzaban una lluvia incesante de proyectiles sobre la densa masa de hombres. A pesar de su situación desesperada, los falangitas demostraron una disciplina y un valor extraordinarios. Los oficiales ordenaron una maniobra increíblemente difícil, formar un cuadro defensivo y comenzar una retirada ordenada hacia su propio campamento. Por un tiempo, lo lograron, moviéndose lentamente hacia atrás mientras presentaban un frente de picas en todas direcciones. Pero la presión era demasiado grande. La formación, asaeteada y acosada sin descanso, finalmente se rompió. La retirada ordenada se convirtió en una matanza. Rodeados y superados, los valientes guerreros de la falange fueron masacrados. Fue entonces cuando Antíoco, habiendo fracasado en su intento de tomar el campamento romano, se dio cuenta del desastre que se desarrollaba en el centro. Intentó girar con su caballería para acudir en ayuda de su falange, pero ya era demasiado tarde. Los romanos ya estaban asaltando el campamento seleucida, y la batalla estaba completamente perdida.
Una vez más, el reino se quedó a compartir el destino de sus hombres. Por segunda vez, huyó para salvar su vida, galopando con lo que quedaba de su guardia personal, sin detenerse hasta llegar a la seguridad de la ciudad de Sardes. La batalla de Magnesia había terminado. Fue una victoria romana tan completa y abrumadora, que decidió la guerra en un solo día. La gran mayoría del ejército seleucida fue destruida. Las fuentes hablan de 50.000 bajas seleucidas, mientras que las pérdidas romanas fueron mínimas, apenas unos cientos. Aunque las cifras exactas son dudosas, la magnitud de la catástrofe seleucida es innegable. Con su ejército hecho añicos y su prestigio por los suelos, a Antíoco III no le quedó más remedio que suplicar la paz en los términos que dictara Roma. Las negociaciones culminaron en la firma del Tratado de Apamea en el 188 a.C., uno de los acuerdos más punitivos de la antigüedad. Los términos eran aplastantes, y estaban diseñados no solo para poner fin a la guerra, sino para mutilar permanentemente al imperio seleucida como gran potencia. Antíoco tuvo que pagar una indemnización de guerra astronómica de 15.000 talentos de plata, una suma diseñada para vaciar sus arcas durante décadas. Se vio obligado a ceder todos sus territorios en Asia Menor al norte de la formidable barrera natural de los montes Tauro, perdiendo así las regiones más ricas y estratégicas de su imperio. Estas tierras recién conquistadas no fueron anexionadas directamente por Roma, sino que, siguiendo su política de gobierno indirecto, fueron repartidas entre sus fieles aliados griegos. El reino de Pérgamo y la República de Rodas, que vieron sus territorios enormemente expandidos como recompensa por su lealtad. Las humillaciones no terminaron ahí. El tratado contenía cláusulas militares diseñadas para castrar el poder ofensivo seleucida. A Antíoco y a sus descendientes se les prohibió explícitamente volver a hacer la guerra en Europa o en el mar Egeo. Su otrora poderosa armada quedó reducida a una fuerza simbólica de tan solo 10 grandes buques de guerra, y se le prohibió mantener elefantes de guerra. Además, tuvo que entregar a rehenes importantes, incluyendo a su propio hijo menor, el futuro Antíoco IV Epífanes, para garantizar su cumplimiento. Y aunque Roma no insistió finalmente en la entrega de Aníbal, el gran cartaginés, sabiendo que su vida corría peligro, huyó de la corte seleucida para buscar refugio en otro lugar, continuando su exilio perpetuo. Las consecuencias de la batalla de Magnesia y el Tratado de Apamea fueron profundas y duraderas. Para el imperio seleucida, fue un golpe del que nunca se recuperaría. Había perdido sus provincias más valiosas, su tesoro estaba vacío y su poder militar quebrado. El imperio entró en un largo y lento declive, acosado por luchas dinásticas internas y la rebelión de sus provincias orientales, hasta que finalmente fue absorbido por el avance de Partia en el este y la propia Roma en el oeste un siglo más tarde. El sueño de Antíoco el Grande se había convertido en una pesadilla. Para Roma, la victoria fue un triunfo que alteró el mundo. Había aplastado a la mayor potencia militar del Mediterráneo oriental, con una facilidad asombrosa. Aunque todavía tendría que luchar en más guerras en Grecia y Asia Menor para consolidar su poder, después de Magnesia ya no había ninguna duda sobre quién era el verdadero árbitro del mundo mediterráneo. La batalla demostró la abrumadora superioridad del sistema militar, político y diplomático romano. La legión flexible había triunfado sobre la falange rígida. La persistencia estratégica había vencido a la ambición errática. La pregunta planteada al principio, ¿cómo un imperio tan grande pudo sufrir una catástrofe tan absoluta?, encontraba su respuesta en una serie de fallos en cascada. La vacilación de un rey en Larisa, la elección equivocada de un campo de batalla en las Termópilas, y el error táctico fatal de un comandante en Magnesia. Todo ello explotado sin piedad por una república que no conocía la complacencia ni el perdón en el camino hacia la dominación total. El choque de mundos había terminado,
y Roma estaba sola en la cima.